Van a salir los jóvenes, ¿verdad? Prejóvenes, muy bien, prejóvenes. Pues pueden salir a su clase el día de hoy. Los que nos quedamos aquí, amados hermanos, quiero esta mañana me acompañen. Estamos terminando el Evangelio de Mateo y ya estamos en el capítulo 28. Hoy iniciamos el capítulo 28 y vamos a ver este acontecimiento tan maravilloso, tan increíble, que supera la razón de todos y cada uno de nosotros. Y es la resurrección de Jesús. Así que esta mañana hemos titulado este mensaje, hermanos, Jesús y su resurrección. Jesús y su resurrección. Y vamos a leer el capítulo 28, versículos del 1 al 10, para ver todos los aspectos y acontecimientos que se sucedieron en el día de la resurrección, el primer día de la semana del calendario judío, que es el domingo. Mucha gente se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Porque el sábado fue dado a Israel y el domingo es el día en que resucitó nuestro Señor, y por eso a todos aquellos que hemos creído en Él, ese fue dado nuestro día de reposo, el primer día de la semana. Y a través de toda la Biblia, los pasajes, del Nuevo Testamento, vemos que la iglesia primitiva se reunía siempre el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? Entonces, cuando no entendemos eso que Dios ha hecho en sus propósitos, en su soberanía, de dar a Israel el sábado y a los seguidores de Cristo, ¿verdad?, el domingo, el primer día de la semana, como día de reposo, bueno, pues hay siempre esas controversias, ¿verdad? Porque no hacemos esa división, porque no leemos o no entendemos claramente que Dios dijo, los pactos que Dios hizo, los hizo con Israel, y el pacto mosaico lo hizo con Israel, y en el pacto mosaico pues les dio el Sabbat, pero no así a los cristianos en el nuevo pacto. Pero bueno, hay esas cuestiones teológicas que todavía hay quien sigue, ¿verdad?, en controversia. Así que vamos a leer, hermanos, Mateo 28 del 1 al 10, dice la Escritura, habiendo ya orado, hermanos, pidiendo dirección del Espíritu Santo en nuestra adoración, que terminó en este momento, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán.
Amados hermanos, la Biblia nos enseña que aunque la humanidad fue creada buena desde el Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Todos los humanos después de la primera pareja, es decir, Adán y Eva, han caído en la muerte espiritual por el pecado. Por naturaleza somos moralmente corruptos, inclinados hacia lo malo y hostiles hacia el Dios justo. Nuestra corrupción moral nos lleva a cometer hechos que van en contra de los estándares de un Dios amoroso, justo y santo. Jesús vino a cargar con el pecado del hombre y mujeres caídos y a ofrecer su vida como un sacrificio en nuestro lugar. Todos nosotros estábamos sin Cristo y sin excepción éramos pecadores tanto por naturaleza como por los hechos que habíamos cometido. Todos éramos culpables y sin excusa delante de Dios. Es por eso que en Efesios 2:1 el apóstol Pablo, escribiendo a esa iglesia, les declaró estas palabras: y Él nos dio vida. Hablando Pablo de Jesucristo, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siempre entonces, hermanos, debemos reconocer que el juicio de Dios sobre el hombre no es injustificado ni cruel, sino una consecuencia de su carácter justo y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que se negara a juzgar a la iniquidad no sería amoroso, bueno o justo. Una creación donde la iniquidad no fuera restringida y juzgada, pronto se autodestruiría, como estaba pasando en el tiempo de la generación de Noé. La muerte de Jesús satisfizo las demandas de juicio de Dios contra los pecadores e hizo posible que un Dios justo perdonara. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, que la muerte de Jesús satisfizo las demandas de justicia de Dios contra los pecadores e hizo posible que un Dios justo nos perdonara. Ahora, en su resurrección, 3 días después, se testificó que Él es el Hijo de Dios y que Dios aceptó su muerte como el pago completo por nuestro pecado. Todos pueden ser perdonados completamente, reconciliarse con Dios y recibir vida eterna a través de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. A través de esta grandiosa obra de salvación, Dios nos ha revelado quién es Él. La respuesta al más grande de los dilemas puede ser hallada solo en el Evangelio. Y así es como nosotros vemos, hermanos, esas buenas noticias de Jesucristo, nuestro sustituto, de acuerdo a la Biblia. El amor del Padre por nosotros lo movió a entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y el amor del Hijo lo movió a entregarse a sí mismo voluntariamente por nosotros. El testimonio de la Biblia es que Cristo murió por los pecados de todos los que creían en Él. Y también resucitó de entre los muertos al tercer día, para poder otorgarnos la resurrección. De ahí que vemos en la Biblia que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para muerte eterna. La resurrección de Cristo entonces es fundamental para el cristianismo
Y hoy estudiaremos eso en el Evangelio de Mateo. Así que inmediatamente después de su muerte, Cristo declaró: consumado es. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo: consumado es. Esta breve declaración era la declaración de la victoria de Jesucristo. Por medio de su muerte, cumplió todo lo que era necesario para la salvación de la humanidad. Las demandas de la justicia de Dios contra nosotros fueron satisfechas y su ira fue apaciguada. Dios es tanto justo como el justificador de los impíos. En Romanos 3:26 nosotros leemos estas palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Biblia nos enseña en la carta a los Romanos claramente que quien es justificado es el que cree en Jesucristo. No es el que cree en San Goloteo, en Santa Catarina, en San quién sabe quién. No, la Biblia dice claramente que la persona que es perdonada de sus pecados, que es justificar, es aquella persona que cree en Jesucristo. Así que nosotros entendemos que la fe real de la Biblia es la que está puesta en Dios y en Cristo y su palabra. Todo lo demás que piensen las personas es una mera creencia. Y es que ese es el problema, que la gente piensa que tiene fe porque está creyendo en otra persona, en otro santo que no es Jesucristo. Pero la fe bíblica, la fe salvífica, es aquella que está dirigida a la persona, a la obra y a las palabras de Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, no hay otro. En la cruz de Cristo, en el Salmo 85:10, nosotros con respecto a la cruz de Cristo leemos esto en el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así es como el salmista declaró ese hecho tan glorioso y maravilloso de la conquista de Jesús, de la salvación de todos los hombres. Ahora el perdón y la justificación están disponibles para todos a través de la fe en la persona y obra de Cristo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, hermanos, nosotros vemos una forma sistemática en la cual el Espíritu Santo dejó un proceso claro de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos claramente en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 16, lo que es el Evangelio. Además, en esos pasajes nos muestra los dos llamados que tenemos tú y yo como seres humanos. El llamado a ser de Cristo, a pertenecerle a Cristo, y el llamado a nuestra santificación. De la misma manera, a partir del versículo 4, en la carta a los Romanos, el Señor nos muestra y nos da testimonio que Jesucristo es el Mesías, pues viene del linaje de David. Pero a partir del versículo 18 empieza a mencionar que la ira de Dios está sobre toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y creyendo ser sabios se hicieron necios. Entonces Dios los entregó a pasiones que van en contra de la naturaleza, de modo que ellos transgredieron lo que era natural y se metieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y trae toda la enseñanza de la degradación del ser humano a costa de sus pasiones lasciviosas que tenían en su corazón. Después nos muestra los 23 pecados. En el capítulo 2 nos muestra claramente que en este mundo no hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Nadie en este tiempo, nadie es bueno. Inmediatamente después, la declaración que condena a la humanidad es expresada en el capítulo 3, versículo 23, cuando dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron. Es decir, toda la humanidad pecó desde Adán hasta nuestros tiempos. Todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Inmediatamente de esa palabra de juicio ante la humanidad, el apóstol Pablo declara la buena noticia, siendo justificados. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Habiendo sido justificados y habiendo en el capítulo 4 puesto el ejemplo de Abraham, el cual creyó a Dios y le fue contado por justicia, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, por tanto, todos aquellos que han sido justificados por la fe, por creer en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué maravillosa es la carta a los romanos, hermanos, porque nos lleva en un proceso. Entonces, muchas personas se sienten pecadoras porque no han entendido esto. Que sí, nosotros pecamos, pero ese es tiempo pasado, porque ya fuimos justificados por la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no somos pecadores. Nosotros de vez en cuando pecamos, porque estamos en este cuerpo, pero no somos pecadores, puesto que nosotros no practicamos el pecado, porque nuestra vieja naturaleza quedó atrás. Y hemos nacido de nuevo, porque 2 Corintios 5:17 nos declara el apóstol Pablo que de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es que nosotros hemos renacido de nuevo, habiendo recibido esa gracia de parte de Dios. En el capítulo 6 y 7 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos da una cátedra de la justicia de Dios. Una verdadera cátedra. Y al hacer comprender a la humanidad que recibe a Jesucristo como Salvador y que es justificado, y le enseña lo que es la justicia de Dios y por qué obtuvo lo que obtuvo por la gracia de Dios, inmediatamente el apóstol Pablo hace una declaración que debe de sembrar al más grande escéptico de la salvación de Dios. Cuando dice: no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué tremenda declaración! No habiendo ninguna condenación, luego entonces, ¿dónde fue nuestro juicio? En la cruz del Calvario. Por eso nosotros no vamos a un juicio. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, donde el Señor, según nuestras obras, que fueron la consecuencia de nuestra salvación, recibiremos las coronas que Dios tiene preparadas a todos los que lo aman. Se da cuenta, hermano, de estas tremendas verdades, porque lo que hizo Jesús no fue cualquier cosa. Es por eso que encontramos religiones que quieren desmeritar la obra de Jesús, y quieren poner penitencias y quieren poner obras para la salvación, cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es, todo ha sido pagado, todo se terminó,
todo está concluido. Son palabras, entre otras, que se traducen, todo es consumado. Entonces, si todo ha sido pagado, ¿por qué yo tengo que pagar otra cosa más? ¿Por qué si ya todo ha sido concluido, yo tengo que hacer otras cosas más? Bueno, porque estamos aquí siempre en las generaciones, desde los apóstoles hasta nuestros tiempos, ante dos evangelios, el verdadero y el falso. El verdadero, que está basado en la gracia de Dios, en la obra de Jesucristo en la cruz, consumada totalmente, y en el falso evangelio, que te quieren hacer que tú hagas obras para tu salvación. Ese es el falso evangelio. Y es una responsabilidad mía que tú lo conozcas. Y a veces, hermanos, es difícil decirlo, pero la verdad se tiene que decir, cueste lo que cueste. Y por no entender el sacrificio de la cruz y la obra consumada de Cristo en la cruz para salvación de todos aquellos que creen en Él, sin obras, la gente sigue perdiendo su salvación cada día. Porque no han entendido que el pacto hecho por Cristo fue con su propia sangre. Y en ese pacto se establecía la salvación y la redención por la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que hoy, hermanos, vamos a introducirnos a 5 aspectos importantes de la resurrección de Jesucristo en un análisis del pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 1, donde vemos el primer aspecto. El primer aspecto que hoy analizaremos, hermanos, de la resurrección de Jesucristo, que nos dio todo esto que les acabo de mencionar como introducción. En el versículo 1 dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que el primer aspecto que hoy analizaremos es las mujeres en el sepulcro. ¿Cuál fue el día del acontecimiento? Dice la Biblia, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, ya que el día de reposo judío es el día sábado. Esta cuidada afirmación cronológica, según los días judíos, significa claramente que antes de terminar el sábado, esto es, antes de las 6 de la tarde, es que nuestra perspectiva es diferente a los judíos. Para nosotros va anocheciendo, pero para ellos va amaneciendo, porque su día empieza a las 6 de la tarde. ¿Y nuestro día cuándo empieza? A las 12 de la noche. Entonces esto es cuestión de perspectiva del tiempo judío. A las 6 de la tarde que está anocheciendo, para ellos realmente está amaneciendo. Está iniciando el primer día. Es importante entonces considerar que la frase pasado el día de reposo también podría referirse en un sentido figurado al nuevo día de reposo para el pueblo de Dios, como una conmemoración del descanso de Dios después de la creación. El día de reposo debe ser para Israel una jornada de descanso y de adoración. Es por eso que venimos a la iglesia en un día de descanso a adorar a nuestro Señor. Pero el día antes que Jesús se levantara de la tumba fue el último día de reposo divinamente ordenado para su pueblo. Escuche esto, se lo voy a repetir para que lo entienda. Este domingo fue el amanecer, no solo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia redentora.
Es debido a la resurrección que los cristianos adoran en el domingo en el lugar del sábado. Porque así como para los judíos era una señal de que se establecía un nuevo pacto en el domingo, porque por ahí hay religiones que a fuerzas quieren que tú guardes el sábado como si tú fueras judío. Y no somos judíos, somos gentiles venidos por la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo a nuestra salvación. Y si Dios hubiera dispuesto otra cosa para nosotros, en el primer concilio de Jerusalén, que está fechado ahí en Hechos capítulo 15, ahí se hubiera determinado, porque había un problema teológico, doctrinal, donde los judíos que se habían convertido al Evangelio y que habían bajado de Jerusalén a Antioquía de Siria, pues era una ciudad donde el 50% de la ciudad se había convertido al Evangelio por la predicación de Pablo y de Bernabé. Habían querido introducir enseñanzas contrarias al Evangelio de Jesucristo, lo cual, pasado el tiempo, el apóstol Pablo se volvió a encontrar con esos judaizantes y al escribir el libro de Gálatas, precisamente Pablo ataca esas falsas enseñanzas. Pues lo determinado para los gentiles, lo que nosotros debíamos de seguir de los mandamientos de la ley de Dios, fueron establecidos en el primer concilio de Jerusalén, porque los concilios era donde se reunían las más grandes autoridades eclesiásticas de la iglesia, y en ese tiempo Pedro, Juan y Jacobo, los más grandes pedestales de la iglesia, porque no solamente era Pedro, la Biblia dice claramente en Gálatas que quienes estaban al mando de la iglesia era Jacobo, Juan y Pedro, no era solamente Pedro. Y lo dice claramente Gálatas ahí el apóstol Pablo. Y había esa controversia porque querían poner como condición para recibir la salvación y estar en el pacto de Dios, que nosotros, los que nos convertíamos al cristianismo, nos circuncidáramos y aceptáramos las tradiciones judías y habláramos shalom, shalem, chelem, chilón, chilín. No. Y en el concilio de Jerusalén se estableció lo único. ¿Lo qué, hermanos? Lo único que los gentiles debíamos de seguir. Y se dictaron 4 cosas. Que se apartaron los gentiles de la idolatría. Que se apartaron los gentiles de la fornicación. Del alimento, ¿verdad?, sacrificado a los ídolos, pero en un sacrificio como se hacía en aquellos tiempos, en el paganismo. Y de comer sangre de ahogado, de un animal que había sido ahorcado, porque también se ahorcaba el animal, se vertía la sangre y se la tomaban, se la comían literalmente, en forma de un sacrificio. Nosotros hoy no hacemos nada de eso. Y fue lo único que se le quitó a los gentiles. Fuera de eso, por eso fue concilio, porque ahí se determinan las doctrinas. Después de que los judíos establecieron sus principios, el por qué los gentiles debían de seguir todas las cosas que los judíos que se convertían tenían que hacer, basados en sus normas de la ley mosaica, Pablo y Bernabé contradijeron a todos ellos. Después Pedro dio su testimonio en ese capítulo 15, dando testimonio de la fe de los gentiles y cómo Dios les había dado el Espíritu Santo igualmente que a ellos, sin excepción. De tal manera que el mismo Espíritu que estuvo en los apóstoles está en nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas. Inmediatamente después de eso, Jacobo el mayor tomó la palabra en el concilio y dijo: amados hermanos,
Yo considero, porque él en ese momento, al tener la última palabra, quiere decir que era el que presidía la iglesia. No era Pedro, era Jacobo el mayor. Y el que presidía la iglesia, Jacobo el mayor, dio la última palabra y dice en el capítulo 15 que dijo: amados hermanos, no inquietemos a los gentiles que se convierten al evangelio, solamente digamos los que se aparten de la idolatría, de fornicación, del sacrificio a los ídolos y de la sangre, ¿verdad? Que también es de una manera sacrificial. Fue lo único que se prohibió para los gentiles. Hermanos, porque estábamos entrando en un pacto donde la ley ceremonial se había cancelado. Lo que se nos olvida, hermanos, que cuando Dios dictó la ley, dictó 3 procesos de ley. La ley moral, que en esa todos nos tenemos que sujetar. La ley moral. Por eso Jesús dijo que la ley moral se cumple con el cumplimiento del amor. Si amamos a Dios y al prójimo, ahí estamos cumpliendo ¿qué? La ley moral. Porque la ley moral está dictada 4 mandamientos hacia Dios y 6 mandamientos al prójimo. La ley moral. Pero la ley sacrificial, donde también se dictó ahí, esa ley se canceló porque el templo iba a ser destruido. Jesús lo había profetizado y en el año 77 después de Cristo, después de que él dijo: destruyan este templo y yo lo voy a reedificar, y ellos pensaron que hablaba del templo de Jerusalén, aunque Jesús ya le había dicho a sus discípulos: ven, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Aunque él también ya había anunciado esa profecía, cuando él le dijo a los fariseos: destruyan este templo, se refería a su cuerpo, y que de hecho literalmente lo destruyeron. Y como no iba a haber templo y ya no iba a haber sacrificios, la ley ceremonial fue la que se canceló. Pero Dios también dictó una ley sanitaria. Y esa ley sanitaria y la ley moral siguen vigentes. La ley sacrificial ya se canceló. Cuando nosotros no conocemos esto, pues por supuesto que no entendemos por qué Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Pero en el contexto de lo que se había hablado, nosotros nos damos cuenta que Dios hablaba de la ley moral. Yo no le he venido a quebrantar, le he venido a cumplir. ¿Cuál era la que se iba a cancelar? La ley sacrificial. Porque ya no iban a sacrificar borregos, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Por eso, si usted me acompaña a la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, escuche lo que dice el autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aquí está hablando de la ley sacrificial. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando el autor de los Hebreos de Jesucristo, dice, ahí va a citar el Salmo 40, versículo 6, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Ahí el autor de los Hebreos está citando el Salmo capítulo 40, versículos del 6 al 8. Y después dice: por lo cual, entonces dije: aquí vengo para hacer tu voluntad, como el rollo está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero sacrificio. Aquí viene la explicación del autor de los Hebreos de lo que acabamos de leer. Dice: diciendo primero sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Dice: cosas que se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La ley sacrificial.
Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, porque ya no se iban a sacrificar animales, puesto que en el momento que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, ¿dónde iban a hacer sus sacrificios? Entonces se estaba cancelando la ley ceremonial. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, escuchen, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando no entendemos eso de las leyes, pues se nos hace un nudo en la cabeza. Y es entendible, a mí también se me hizo un nudo en la cabeza, porque yo no entendía. Pero cuando estamos estudiando, ¿cuándo qué? Cuando estamos estudiando, aprendemos estas cosas y sabemos a qué se refiere la palabra. Así que este domingo fue el amanecer no solo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia redentora. Es debido a la resurrección que los cristianos adoramos el día domingo, porque es el día más glorioso, pues ese día resucitó nuestro Señor. En este mismo pasaje nosotros vemos la identidad de las mujeres. En Marcos 16:1 dice que nos declara una identidad. Marcos 16:1, que es un pasaje paralelo a Mateo 28, versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, escuchen, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando nosotros dejamos ahí el pasaje, se nos pasa desapercibido puntos muy importantes. Este pasaje nos muestra claramente quienes estaban en el sepulcro era María Magdalena, aquella de que el Señor le sacó muchos demonios, y también estaba la madre de Jacobo, que también era la madre de José, y que también era madre de Jesús. Así es que aquí vemos que estaba María, la madre de Jesús. Y dice que había una mujer llamada Salomé. ¿Quién era esta mujer, hermanos? En Mateo capítulo 27, versículo 56, nosotros descubrimos quién era esta Salomé. Mateo 27, 56, dice que las mujeres eran, dice, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, ahí está, hermanos, lo que les acabo de decir, y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Salomé, descrita por Marcos en el capítulo 16, versículo 1, que era la madre de Jacobo y de Juan. Según Mateo capítulo 4, versículo 21, dice que Salomé, o la madre de los hijos de Zebedeo, así descubrimos el nombre de la mamá de Juan y de Jacobo, era Salomé, y esta mujer estaba entre ellos. Es la misma madre de Juan y de Jacobo que en el capítulo 20, versículo 20 de Mateo, intercede por ellos diciéndole, Señor, sienta a tu hijo, a uno de mis hijos a tu mano derecha y a otro de mis hijos a tu mano izquierda. O sea, las mamás así son. Quieren lo mejor de los hijos, pero lo quieren a fuerzas. Pónganlos a trabajar. Y Lucas 24:10 dice que además iba una mujer llamada Juana. Es por eso que en el Evangelio de Marcos dice que iba María Magdalena y otras mujeres. No da detalle. Pero Lucas 24 dice que además iba una mujer llamada Juana. Pero Mateo, el Evangelio de Mateo, el escritor de Mateo, se enfoca solamente en las dos Marías, en María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José.
que es la madre de Jesús. Así que así conciliamos a esas supuestas discrepancias que a veces la gente dice, es que la Biblia se contradice porque aquí dice que eran estas, acá dice que eran otras. Pues lo único que tenemos que hacer, hermanos, es que de un pasaje no podemos hacer una doctrina. Tenemos que buscar todos los pasajes que hablan acerca de eso para encontrar el equilibrio en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. No dijo léanlas, dijo escudriñenlas. Y cuando tú estás escudriñando, lees Mateo, lees Marcos, lees Lucas, lees Juan y empiezas a entretejer todo para que tengas una buena comprensión, porque recordemos que cada autor escribió de acuerdo a su perspectiva personal. Y eso es lo que hace más faciente y más verdadera a la Biblia. Esa libertad que dio a los hombres de escribir. Porque además todo eso tiene un propósito. Dicen los estudiosos de la Biblia que cada evangelio es la imagen de uno de esos querubines que están delante de Dios, uno con cabeza de león, uno con cabeza de águila, uno con cabeza de buey y otro cabeza de hombre. Porque los 4 evangelios presentan así a Jesucristo. Qué tremendo es eso. Pero ¿cuándo sabemos eso? Pues cuando estudiamos. Porque nada más leyendo por encima la Biblia, hermanos, no llegamos a ningún lado. ¿Cuál fue el propósito de que estas mujeres estuvieran en el sepulcro? Que es el tercer punto que encontramos en este primer versículo. La Escritura dice en Mateo 28:1 que iban a ver el sepulcro. El Marcos 16:1 dice que llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. En Lucas 24:1 dice que llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Entonces, si armamos la historia, vemos que ellas estuvieron atentas cuando bajaron el cuerpo de su Señor, siguieron a Nicodemo y también se me dio el nombre del otro individuo. Bueno, José de Arimatea, gracias Espíritu Santo. Fueron siguiéndolos y vieron dónde pusieron a su Señor. Vieron que José de Arimatea mandó poner una gran piedra en la entrada del sepulcro. Como estaban en el día y venía el día de reposo, el día de la preparación de la Pascua, las mujeres se retiraron a su hogar a hacer las preparaciones del mandamiento de Dios de la Pascua, y al mismo tiempo, según como leemos en Lucas, prepararon las especias aromáticas. Posteriormente, después de haber guardado el mandamiento de Dios de guardar el Sabbat, el primer día de la semana fueron al sepulcro y llevaban las especias aromáticas, según nos muestra Marcos 16, puesto que Mateo nos había enseñado que ellas habían ido al sepulcro. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia, hermanos, Dios la ha dispuesto así como un rompecabezas para que nosotros podamos a través del Espíritu Santo recibir la revelación y la iluminación de su palabra. Así que tenemos que saber que la tradición judía, hermanos, esto es algo que encontré, la tradición judía sostenía erróneamente que el espíritu de una persona muerta salía del cuerpo 4 días después de la muerte, porque para ese momento el cuerpo se había desfigurado tanto por la descomposición del espíritu y ya no podían reconocerlo. Esa era una creencia judía que por supuesto era errónea. Porque ¿qué dice la Biblia? Está escrito para que el hombre muera una sola vez y después de esto, juicio. Entonces aquí cerramos nuestros ojos, pero ya los abrimos en la presencia de Dios. Qué hermoso es eso. Mucha gente le teme a la muerte, pero los hijos de Dios no debemos de temerle a la muerte, porque solamente es el paso a nuestra vida eterna. No debemos temer a la muerte. Solamente los que viven esclavos de Satanás temen a la muerte. Los hijos de Dios no le temen a la muerte. Tal vez las dos Marías, dice un comentarista bíblico actual,
y las otras mujeres llegaron a la tumba de Jesús con la intención de ungir el cuerpo una vez más antes que su espíritu saliera del cuerpo. Ese fue el pensamiento que ellas tenían. Hoy sabemos, hermanos, que en la antigüedad había una enfermedad que se llamaba catalepsia, la cual hacía ver que la persona estaba muerta, pero realmente no lo estaba. Mucha gente se encontró en los sepulcros que en las cajas estaban arañadas y los sepulcros también arañados, porque la gente despertaba después de esa enfermedad llamada catalepsia y entonces se ahogaban. Uno de esos, un gran artista mexicano, de eso murió. Le decían Don Susanito, Joaquín Pardavé, de eso murió. Entonces la tradición hizo que se velara a las personas, precisamente previendo que la gente no estuviera pasando por esa enfermedad y se despertara de repente en el sepulcro, porque inmediatamente los enterraban. Hoy en día por eso tenemos la tradición de que la persona muere y la velamos. Pero hermanos, en este tiempo les hacen la autopsia, les sacan todo, entonces ya no hay nada dentro. O sea, solamente un verdadero milagrazo va a hacer que una persona se levante, ¿verdad? Entonces son tradiciones, hermanos, que nosotros debemos de comprender, y creencias que a veces tiene la gente, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios. El segundo aspecto que hoy analizaremos entonces, hermanos, habiendo visto ya, ¿verdad?, que fueron al sepulcro, quiénes estaban ahí y cuál fue el propósito. Bueno, vamos a ver el segundo aspecto, que es la señal del ángel. La señal del ángel abarca 2 versículos, el verso 2 y 3. Y dice el verso 2: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Un comentarista bíblico me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje, porque él dice que el ángel abrió la tumba no para que saliera Jesús. El ángel abrió la tumba para que la gente entrara y viera que él había resucitado, que él ya no estaba ahí. Pero ¿saben qué más me llamó la atención, hermanos? Porque en este trance de cuando llegan a la tumba y todo eso, que es el mensaje de la semana pasada, pero que hoy les voy a dar un adelantito nomás para que... Cuando nosotros vemos el lienzo de Turín, donde supuestamente está marcado el cuerpo de Jesús, resulta, amados hermanos, que la Biblia sí dice la tela con la cual envolvieron el cuerpo de Jesús. Y dice el Evangelio de Mateo que José de Arimatea lo envolvió en lino blanco y limpio y nuevo. Y resulta que el trapo de Turín no es de lino. Porque si el trapo de Turín hubiera sido de lino, ya se hubiera destruido con el tiempo. Así es que lo que tenemos allá afuera es una mentirota del tamaño del mundo. Solamente hay que leer la Biblia, hermanos, para ver eso. Solo Mateo, hermanos, nos habla de la venida del ángel del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se mencionaba al ángel del Señor, se decía que era una cristofanía, es decir, que era Cristo manifestado. Y aquí se hace la alusión del ángel del Señor. Lógicamente, la palabra ángel significa enviado. Por lo tanto, la palabra está diciendo que el enviado del Señor, el que el Señor envió, un ser espiritual que es descrito con ciertas características, ¿verdad?, con aspecto de un relámpago y vestido blanco como la nieve, estaba ahí en el sepulcro. Él removió la piedra y se sentó sobre de ella. Amados hermanos, según el mensaje que vimos la semana pasada, vimos cómo Pilato, cuando José de Arimatea puso una piedra grande, pero cuando llegaron los judíos, los del Sanedrín,
llegaron y sellaron la piedra, o sea, le echaron una especie, ¿verdad?, que usaban en la antigüedad. Hoy nosotros usamos el cemento y el concreto, pero en aquel tiempo usaban algo para sellar las piedras. Además de eso, le atravesaron unos lazos amarrados y clavados, ¿verdad?, en la piedra para que nadie la abriera, de tal manera que dijimos la semana pasada que humanamente hubiera sido imposible que nadie moviera esa piedra. Así que Dios, hermanos, usó a uno de sus siervos del cielo, porque los siervos de Dios solamente hacen dos cosas en el cielo: adoran a Dios y están atentos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana: adorar a Dios y estar atentos a la voluntad de Dios. Este siervo de Dios movió la piedra y se sentó en ella. Pero hubo un gran terremoto. Hermanos, este es el segundo terremoto que describe la Biblia en muy poco tiempo. El primer terremoto, cuando Jesucristo muere en la cruz, que hizo que los incrédulos romanos cayeran de rodillas y declararan que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y después, en este momento en que el ángel va a mover la tierra, también, hermanos, se oye un terremoto. Amados hermanos, un comentarista bíblico dice: cuando Cristo murió, el terremoto que lo sucedió fue porque la tierra se conmovió a la entrada del Redentor a lo más profundo de la tierra. Y dice, cuando el ángel movió la piedra, la tierra se conmovió porque el Señor salió de la profundidad de la tierra. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Qué óvole! A ver, échense ese trompo a la uña, hermanos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Así dice mi teacher Alducin. Este fue el segundo terremoto causado de modo sobrenatural en relación con la muerte y sepultura de Jesús. El primero había ocurrido en el momento de su muerte y el segundo en su resurrección. De las dos formas se conmovió la tierra: cuando Él murió y cuando Él resucitó. Este fue entonces ese segundo terremoto. En 3 días. Hermanos, es como si hubiera habido un 1985 en 3 días, 2 veces. Imagínense. México no hubiera aguantado, hermanos. Ese terremoto en las afueras de Jerusalén, que cimbraron la tierra y los corazones además de todos los habitantes de Jerusalén. O sea, cuando Cristo entró en la tierra, dijeron: Cristo. Y cuando salió Jesús. Ese es un cuentito mío, hermanos. Este terremoto se produjo cuando el ángel del Señor descendió del cielo, haciendo que la tierra alrededor de la tumba temblara con violencia, dice otro comentarista bíblico actual. El ángel había venido a abrir la tumba asegurada y sellada, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Aunque es probable que varios hombres fuertes hubieran necesitado mucho tiempo para colocar la piedra en su lugar, el ángel la quitó en un instante. La resurrección de Jesús es, hermanos, uno de los más grandes acontecimientos sobrenaturales de toda la historia. Cornelius a Lapide se atreve a decir: la tierra que tembló de dolor a la muerte de Cristo, saltó como de gozo por su resurrección. Vea, qué hermosa, es poético esto, hermano. Un teólogo llamado Cornelius a Lapide dice: la tierra que tembló de dolor a la muerte de Cristo, saltó de gozo en su resurrección. El ángel del Señor anunció entonces, hermanos, la encarnación del Hijo de Dios y también su resurrección de la tumba. Así, hermanos, concluimos el segundo aspecto de la señal del ángel.
El tercer aspecto dice, nos habla, hermanos, de lo acontecido con los guardias, los soldados que estaban ahí, la élite de Roma, los soldados personales, hermanos, de Pilato. Dice el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron, de miedo del ángel. Imagínense, un terremoto, se mueve la piedra, voltean, ¡ay, Señor! Y ven al ángel sentado, cualquiera se cae tirado, hermano. Quedaron como muertos. Esta palabra temblaron se traduce de un término griego que tiene la misma raíz de terremoto. Esto quiere decir que dentro de ellos fue como experimentaron en su cuerpo, en sus emociones, como un terremoto que los hizo que cayeran como muertos. Eso indica entonces que los soldados experimentaron terremotos personales, tanto en la mente como en el cuerpo. Imagínense, hermanos, cómo estaba su mente que no podía concebir lo que estaban viendo, oyendo y sintiendo, y aparte su cuerpo se estremeció de una forma, bueno, yo creo que cayeron convulsionándose, hermanos, así, paz, de la impresión. Y después de un breve momento, se quedaron como muertos, paralizados de miedo. La idea de esta palabra o de lo descrito en este pasaje parece ser que no solo quedaron rígidos, sino inconscientes y totalmente traumatizados por lo que veían. Las mujeres también se asustaron. Oye, hermano, pues cualquiera. Pero a diferencia de los soldados, ellas recibieron el consuelo de las palabras del ángel. De ese mensajero de Dios. Cuando ellas estaban llenas de miedo, cuando escucharon al ángel, vean la escena, hermanos, estas mujeres, al igual que los soldados, están a punto de caer y escuchan la voz dulce, maravillosa, gloriosa, eterna de los ángeles, endulzante de los sentidos y del corazón, apaciguante del corazón, que entraron en paz. Porque la presencia de Dios siempre te va a traer paz. La presencia de Dios no te da temor, la presencia de Dios es paz. Así como Elías, que estaba en la cueva y dice que oyó un terremoto y dice, ahí no estaba Dios. Y después viene un viento recio, destructor, y ahí no estaba Dios. Después un silencio apacible, y ahí estaba Dios. La presencia de Dios, hermanos, trae paz. Por eso cuando estamos intranquilos, cuando no podemos dormir, cuando estamos teniendo pesadillas, por haber cenado quesadillas, ¿verdad? Cuando estamos así, es porque nuestra vida no está en paz. Es el semáforo que nos dice que algo en nosotros espiritualmente está mal. Claro, por supuesto que también hay enfermedades físicas. Hermanos, no seamos desobedientes a los médicos. Si los médicos te hicieron un diagnóstico y tú tienes una enfermedad y como consecuencia te determinaron que tomaras unos medicamentos, por favor, hermano, no seas religioso, tómatelos. ¿Ya le rogaste 3 veces a Dios que te quitara esta enfermedad y no te la ha quitado, como a Pablo? Bueno, entonces tómate la medicina. Hermanos, hay que entender que hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales, pero la enfermedad espiritual es el pecado. Y por supuesto que el pecado desarrolla enfermedades físicas, lo vemos en la Biblia. Pero si yo ya le dije a Dios, Señor,
échame la mano con esta enfermedad, ayúdame. Y ya le rogaste 3 veces y no se ha quitado, entonces tómate la medicina. O sea, no te aferres. Si el Señor, tú de todas formas no vas a dejar de rogar, ¿o sí? No, tenemos que ser insistentes. Señor, sáname. En alguna de esas el Señor nos sana. Pues Él es bueno. Pero Él nos tiene que pasar por un proceso con un propósito. Y siempre es para llevarnos a la santificación. Recuerden eso. No se aflijan porque están pasando una situación. En la voluntad de Dios, cuando estamos en Cristo, es para llevarnos a la santificación, a pulir nuestro carácter, nuestra actitud, aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Qué maravilloso es, como ayer me decía un hermano pastor, estoy muy agradecida con Dios. De tiempo me habían detectado un tumor en el cerebro y me traía en jaque. Algo pasó, pastor. Fui con un médico especialista, me hizo un estudio especial y me dijo, no tiene nada. Y este examen es categórico, no falla, usted no tiene nada. ¡Wow! O sea, Dios lo puede hacer, hermano, pero no es cuando tú quieras, es cuando Él determina. Él es soberano. Entonces, dile al que está a tu lado, tómate la medicina. O sea, no es falta de fe, no eres un incrédulo por eso. Pero hermanos, a veces es que encontramos hermanos allá afuera falsos maestros que están diciendo que Dios está obligado a sanarnos. Cálmate tú. Oye, hermanos, ni Dios estaba obligado a salvarnos, menos a sanarnos. O sea, ese malobrado de verdad cada vez va peor. Ya no escuchen ese individuo, hermanos. Habla puras tonterías. Ni a sus seguidores menos. Pues si así está la raíz, ¿cómo estará el árbol? Hermanos, escuchen sana doctrina, no escuchen a esos falsos maestros de la prosperidad, Dante Gebel, Cash Luna, Maldonado. Hermano, por favor, ya no escuchen esos hombres. Por eso su cabeza está como está, por eso se quiere revelar al pastor siempre. Hermanos, en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo, después de dar el propósito de Dios para con la iglesia de Jerusalén o de Israel, en el capítulo 9 al 11, en el capítulo 13, el apóstol Pablo lo primero que dice es: sométanse todos vosotros a vuestras autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, y cualquiera que se rebela contra una autoridad puesta por Dios, a Dios está resistiendo. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿No está claro eso? ¿No está más clara que el agua? Por eso, hermanos, cuando les digo a veces, cuando una persona está en contra de mí, de que yo estoy aquí predicando, amados hermanos, pues yo no me puse. Y si usted tiene una queja, pues preséntala en el cielo. Pues sí. ¿Acaso Dios no puso a Nerón y casi destruye a toda la iglesia de Jesucristo? Pues fue puesto con un propósito. ¿Por qué Andrés Manuel está como presidente? Porque Dios lo puso. Aunque a mucha gente no le guste, Dios lo puso. Y tenemos que orar por él, por su familia, por su gobierno, para que estemos bien nosotros. Tiene sus errores, por supuesto, como otro montón que ha habido atrás. Pero ahí ni se quejaron. Entonces, hermanos, hay que tener discernimiento, hay que obedecer la palabra. ¿Y sabe cuándo dijo estas palabras del apóstol Pablo? Sométanse a sus autoridades. Precisamente cuando estaba Nerón, imagínense. Sométase a ese individuo, hermano, que andaba clavando a los cristianos en un poste, les echaba brea y los prendía vivos mientras se desangraban por el recto. Y viene Pablo y les dice, ¿hagan huelga? ¿Cierren las calles? No. Les dice, sométanse a sus autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios y no son puestas para nosotros, son puestas para los malos. Pero hermanos,
cuando estamos nosotros fuera del orden de Dios, lo primero que se manifiesta en nuestra vida es rebeldía a nuestra autoridad. Porque además está profetizado que en los últimos tiempos, que dice Romanos capítulo 1, cuando está diciendo los 23 pecados, dice: habrá engañadores, injuriosos, patricidas, matricidas, aborrecedores del bien, rebeldes contra la autoridad. O sea, está profetizado. No sea que tú seas uno de ellos. Dile al que está a tu lado: ¿te conoce el pastor? Las mujeres fueron consoladas, hermanos, por la voz del ángel. Su corazón se apaciguó, entró en paz, porque la presencia de Dios eso hace en el corazón de los seres humanos. Estamos atribulados, estamos pasando por circunstancias. He escuchado a veces de parejas que se están divorciando, de madres que están perdiendo a sus hijos, de gente que ha perdido un ser querido actualmente, y son cosas terribles. Los que hemos pasado por ahí sabemos lo que es eso. Estamos así como en stand-by, está nuestra mente, no sabemos qué pensar, estamos atribulados, pero vamos a la presencia de Dios y Dios nos trae paz. Amados hermanos, amigos, si usted viene por primera vez, el Espíritu de Dios está en este lugar y quiere darle paz sobre todas las tribulaciones y circunstancias que usted tiene en su vida. Dios quiere decirle: no te preocupes, yo estoy contigo. A eso veniste esta mañana, a escuchar la voz de Dios que te dice: yo estoy contigo. Sí, hay carencia, no hay trabajo, hay situaciones, pero entiende algo: yo estoy contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta. Aleluya. El cuarto acontecimiento que nosotros vemos en este pasaje, hermanos, es la anunciación del ángel. Versículos del 5 al 7. Escuche. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis. Mira, hasta se lo digo así para que sienta usted. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Jesús, hermanos, resucitó. Eso no lo digo yo, ese fue un anuncio del cielo. Eso no lo anuncia una religión, eso fue anunciado por el cielo, por un enviado de Dios que dijo: Jesús ha resucitado. Hermanos, esto nosotros no lo estamos anunciando, esto lo anunció un ángel, un enviado de Dios del cielo. Esto fue una anunciación del cielo. Ese es el punto central del testimonio del ángel a las mujeres. Es lo que Pablo desea que Timoteo nunca olvide. Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras, 2 de Timoteo 2, 8. Búsquelo, hermano, así rápido, póndele vuelta, 2 de Timoteo 2, 8 dice: acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, un fundamento del evangelio de Cristo es que Él resucitó. Cualquiera que diga que Jesucristo no resucitó, ese no es el evangelio de Jesús. Y entonces, como dice el libro de Gálatas, cualquiera que les anuncie otro evangelio, y si aún un ángel del cielo desciende y les anuncia un evangelio diferente, sea un anatema. Así que no importa qué religión sea, no importa qué sistema de pensamiento tenga, si ellos no creen que Jesucristo resucitó, son unos anatemas, son unos malditos delante de Dios. Esa es la traducción de la palabra anatema, malditos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo del linaje de David.
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Por eso las mujeres quedaron atemorizadas, deslumbradas por la gloria que había en ese ángel. Pero el ángel les dijo: venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Su cuerpo no estaba ahí, porque la piedra no fue quitada para que saliera Jesús. La piedra fue quitada para que entrara el mundo y viera que Él resucitó de los muertos. Que la tumba estaba vacía aún antes de quitar la piedra. Hoy nosotros vemos a Jesús saliendo de la tumba, pero eso no es bíblico. Cuando ellas salieron corriendo, lo dice el pasaje, ya iban a anunciar a los discípulos que Él había resucitado. Jesús les salió en el camino, Él ya andaba afuera, Él no estaba adentro, Él ya andaba afuera. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces ciertos conceptos religiosos tenemos en la mente que no son bíblicos, que no son correctos? Su cuerpo ya no estaba ahí, hermanos. Entonces no sirve nada decir que Jesús se levantó en espíritu y apareció vivo, aunque el cuerpo quedó en la tumba, porque ese es un pensamiento de un falso sistema de pensamiento religioso. La tumba vacía es la primera gran realidad confrontando a las mujeres y después a los hombres. La supervivencia de la fe y de la realidad confrontando a las mujeres, después a los hombres, es la esperanza de los discípulos. Es solo la que reposa sobre la realidad de Cristo resucitado, cuyo cuerpo ya no estaba en la tumba. ¿Pueden ustedes ver la imagen? Resulta que los fariseos, saduceos y escribas, maltrechos, porque gracias a Dios no todos, ¿verdad? Estaba José de Arimatea, estaba también Nicodemo, que eran miembros del concilio y que habían creído en Jesús, pero los falsos habían ido con Pilato y habían sellado la tumba. Es decir, que Dios permitió que se resguardara el cuerpo de Jesús para que no fuera profanado por nadie. Ni un ser humano se atreviera a profanar el cuerpo de Jesús. Pero no solo eso, sino que cuando Él resucita, pone un ángel en la entrada para resguardar verídico el testimonio de su resurrección. O sea, de todas, Dios guardó a Jesús en la muerte y nuevamente en su resurrección. Vean el amor del Padre con su Hijo, hermanos. Amados hermanos, si esto no nos hace que nuestra mente se abra, se extienda y entendamos el amor del Padre que ahora tiene para con nosotros, por eso el apóstol Juan dijo: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si el Padre protegió a Jesús en todo a su Hijo, a nosotros también nos va a proteger. Apláudale a Dios, hermano, esto es para que usted lo entienda. El ángel dijo: Él ha resucitado como Él dijo. Amados hermanos, si Él había resucitado como Él dijo, quiero decirles algo, no fue lo único que Jesús dijo. Él también dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo más difícil lo cumplió en la tumba, resucitando. ¿Qué te hace pensar que Él no te va a estar cuidando todos los días hasta el fin del mundo? Esa verdad, hermano, tiene que hacer rema en tu espíritu. Y nunca te debes de sentir solo. Aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, el Señor te va a recoger. Son verdades bíblicas. Lo más difícil era que Jesús resucitara. O sea, la palabra que Él había dicho más difícil de cumplir era su resurrección.
Hermanos, entonces, ¿qué nos hace dudar? La promesa del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos cuida cada día, que Él está con nosotros, que Él nos va a bendecir, que Él va a estar siempre viendo y proveyendo en nuestra vida. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos afligimos y nos angustiamos cuando tenemos grandísimas promesas de los labios de aquel que resucitó de los muertos? Este emisario de Dios le habló a unas mujeres fieles, obedientes, esforzadas y valientes. Porque ese es el carácter que debemos de desarrollar los hijos de Dios. El último aspecto de esta mañana, hermanos, está en el versículo 8 al 10. Jesús resucitado sale al encuentro de las mujeres, pero no en la tumba. Si Jesús hubiera salido de la tumba, los soldados lo hubieran visto y esa narrativa debería estar en la Biblia, pero no está. Él ya no estaba en la tumba. Cuando el ángel quitó la piedra, Jesús ya no estaba en la tumba. Él ya había salido de una forma sobrenatural. Y dice el versículo 8 al 10, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Según el Evangelio de Juan, hermanos, María Magdalena, al parecer salió del huerto tan pronto como vio quitada la piedra del sepulcro. Por eso vemos la narrativa en un evangelio en el Evangelio de Marcos, que María Magdalena regresó por Juan y regresó por Pedro, porque ella vio todo y se salió corriendo, pero las que se quedaron ahí oyeron la anunciación y después salieron y fueron encontradas por Jesús. Pero María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esa fue la perspectiva de María Magdalena, porque no se esperó al último a la anunciación del ángel. Ella vio todo el acontecimiento y se echó a correr de regreso, pero quedó, ¿quién iba? María, la madre de Jacobo y de Juan, y iba Salomé, y iba Juana, y ellas se quedaron a oír la anunciación del ángel. María Magdalena no aguantó la impresión, se echó a correr. En Juan 20, capítulo 2, eso es lo que nos describe. Es obvio también que María Magdalena, hermanos, se había hecho caso omiso al anuncio del ángel de la resurrección de Jesús. Así es que se asustó y se echó a correr. María Magdalena quedó tan abrumada al descubrir la tumba vacía que corrió fervientemente hasta donde se hallaban los discípulos más destacados como Pedro y Juan, para decirles lo que creía que eran una terrible noticia. O sea, ella lo que dijo no es que era verdad, es que ella fue lo que ella pensó, fue su perspectiva personal. Se llevaron el cuerpo del maestro, pero no había sido eso. Jesús había resucitado. A ella no se le ocurrió que Jesús pudo haber resucitado como lo había predicho. Y ella supo que alguien había robado el cuerpo, o eso pensó, y lo había escondido. Es evidente que Pedro y Juan tampoco consideraron la posibilidad de la resurrección, y de inmediato salieron corriendo hacia la tumba para averiguar lo que pudieran. Eso es lo que describe el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos del 3 al 4. Jesús repentinamente le sale al encuentro a las mujeres que se habían quedado. María Magdalena fuga, las otras se habían quedado ahí. Y llegó Jesús ante ellas y les dijo, y en el versículo 9 nosotros leemos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Esta palabra salve, hermanos, la estuve investigando y viene del término chairete. Así como se escucha, chairete en griego. Y es un saludo común que traducido significa más o menos, hola. Oye, se aparece Jesús enfrente de ellas. ¡Ah! Hola. O good morning a los que hablamos inglés, o buenos días para los que hablan español.
Era un saludo habitual. En la plaza del mercado así se saludaba a la gente. Y los viajeros que se cruzaban el camino también así se saludaban. En otras palabras, el saludo era algo casual, algo común. Qué increíble el Señor. O sea, qué impresionante. A mí esto me impresionó porque dije, ¿cómo? El Señor acaba de mostrar todo su poder de resurrección por obra del Espíritu Santo en Él. Y resulta que se les aparece y dice, hola. Oye, hermano, te sale y te dice, hola, el Señor, te caes ahí muerto. No obstante, hermanos, nuestro Señor Cristo glorificado, quien acababa de conquistar el pecado y la muerte, se dignó a saludar a esas mujeres fieles con ternura y de una forma casual e informal. Y dice que ellas acercándose, lógico, hermanos, miren, al decirles hola, bueno, aquí dice que ellas lo abrazaron de sus pies. Yo digo que ya iban cayendo de la impresión, hola. Y pues cayeron y más se abrazaron de sus pies, hermanos. Pero aquí hay una cosa muy importante, dice que lo adoraron. Ellas adoraron a Jesús. Amados hermanos, es bien sabido, bien sabido que solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y que Jesús al resucitar demostró que Él era Dios. Por eso lo adoraron. Pues los judíos solo adoran y adorarán al único Dios vivo y verdadero, el cual es Jehová de los ejércitos. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando aparece el anticristo y rompe el pacto que hizo con Israel y obliga a todos a adorarlo, Israel no adora al anticristo. Muchos judíos van a morir, les van a cortar su cabeza por obra del anticristo y van a obtener su salvación porque no se van a rendir ante el poder del anticristo. Porque los judíos, si algo tienen, hermanos, es que ellos no adoran a otro Dios, sino al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como nosotros solamente adoramos al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Aleluya. Entonces ahora ellas sabían con certeza que Él era el Mesías resucitado, el divino Hijo de Dios. Y esa adoración y alabanza fueron las únicas reacciones adecuadas ante su presencia. Ellas hicieron lo que toda persona, tanto incrédula como creyente, hará algún día. Porque cuando Cristo vuelva otra vez, dice la Escritura en Filipenses 2, del 10 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Así que la gente, crea o no, un día ellos van a ver quién es Jesucristo. Hasta los más grandes ateos se van a quedar. En el verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. En las palabras de Jesús, hermanos, por último, vemos que en las mujeres había temor. Pero a pesar de eso, del temor que ellas presentaban, el Señor les da una encomienda y les dicen, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vengan a Galilea y ahí me verán. Amados hermanos, esta es una de las primeras palabras donde Dios identifica a sus discípulos como hermanos. ¿Se acuerdan que en el Evangelio, en capítulos pasados, Jesús les dijo, ya no os llamaré siervos, ya no os llamaré amigos, ya no os llamaré siervos, sino amigos? Y aquí el Señor cambia la perspectiva, la relación con sus seguidores, sus apóstoles, y los llama hermanos.
consanguíneos, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Es por eso que nosotros no tenemos ningún problema de llamarnos hermanos, porque al llamarnos hermanos nos hacemos posesión de Cristo y al mismo tiempo nos decimos redimidos, y al mismo tiempo que hemos sido lavados con su sangre, y al mismo tiempo que nuestro Señor ha dado el pago por todos nuestros pecados, y al mismo tiempo que somos de la familia de Dios. Yo no sé por qué usted se avergüenza de decirle a su hermano, hermano. Dígalo, porque es parte de la familia de Dios. Si Jesús no se avergonzó de llamar a sus discípulos hermanos, ¿por qué nosotros nos avergonzamos de llamarnos así? Así, hermanos, concluimos con estas palabras. La resurrección de Cristo es fundamental para el cristianismo. Si Cristo no resucitó, el Evangelio es un mito y nuestra fe es inútil. Pero 1 Corintios 15, 14, 17, el apóstol Pablo por eso dijo esas palabras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Estoy en 1 Corintios 15, 14 al 17. Voy a leer el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque aún están ustedes bajo sus pecados. Es decir, que la gente que no cree que Cristo resucitó está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Puesto que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, valida tanto lo que Él afirmó ser como lo que Él hizo por todos nosotros. La resurrección es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 2, 18 al 19 Jesús dijo, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los líderes de los judíos le pidieron a Jesús una señal que demostrara que Él tenía la autoridad para limpiar el templo de Dios, pues Él había sacado a los cambistas a fuetazos. Como respuesta Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, Él les estaba diciendo, si ustedes quieren una señal, se las voy a dar, voy a resucitar. En Romanos 1:4 el apóstol Pablo escribió de que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto no significa que Jesús se convertiría en el Hijo en la resurrección, sino que la resurrección era la validación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios eterno. La resurrección es prueba de que Dios aceptó la muerte de Cristo como el pago total, por el pago total de nuestros pecados. En Romanos 4:25 el apóstol Pablo enseñó, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El significado de este texto es que Dios levantó a Jesucristo porque su muerte había satisfecho la justicia de Dios y asegurando el perdón y el derecho de estar delante de Dios de los creyentes por su justificación. La resurrección es prueba de la resurrección futura de nosotros los creyentes. En Juan 11:25 Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, hermanos, esta promesa habría sido nula y sin efecto. Su autoridad sobre la muerte quedó demostrada en su propia resurrección. Demuestra que Él tiene el poder para levantar a la vida a todos los que creen en Él. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo escribió: Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La resurrección de Cristo, hermanos, es un acto glorioso para nosotros los creyentes. Por eso cuando nosotros estamos en el lecho de muerte, tú ya sabes a dónde vas. Cierra los ojos a este mundo, pero abre los ojos ante tu Señor y Salvador y el Redentor de tu vida. Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. ¿Cómo no agradecer a Dios, hermano, todo lo que ha hecho por nosotros? Su sacrificio en la cruz, su redención, su bendición. Estamos tristes cuando un familiar que conoció a Cristo se fue a la presencia de Dios. Pero hoy sabemos que Él cerró sus ojos en esta tierra y los abrió en la presencia de su Señor y Redentor. ¿Cuántos hermanos que Dios ha visto su corazón sincero y que tal vez a muchos de ellos, aunque por alguna causa se apartaron de la iglesia, porque nadie que está en Cristo se separa de Él, porque así está escrito: ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Principados? ¿Potestades? ¿Lo alto? ¿Lo bajo? ¿Lo creado? ¿Lo no creado? Y dice Pablo: nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y créame que hemos visto a muchos hermanos que por alguna causa se han apartado del Señor. Pero si ellos fueron sinceros en su declaración de fe ante Jesucristo, ellos no fueron separados del amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios, como dice la Escritura en la carta a los Gálatas, el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no se envanece, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo soporta, todo lo cree. Y ese es el amor que Dios tiene para todos aquellos que en algún momento de su vida creyeron en Él. Pero estoy también seguro que a esos que Dios escogió por gracia, aunque se hayan apartado en algún momento de la fe, Dios les dio la oportunidad de arrepentimiento. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Porque la obra del Espíritu Santo en el creyente es mantenernos en la santificación. Y como tú sabes que ese hermano en Cristo que a lo mejor se apartó de Dios y en algún momento el Señor lo llamó a su presencia, en el momento último del lecho de muerte, o cuando él entró al quirófano, o según la circunstancia que él haya estado, ¿cómo tú sabes que en ese momento él no dijo: Padre, perdóname? Perdóname por no haber estado contigo, perdóname. Y él recibió el perdón de Dios y hoy está en la presencia de Dios. Porque la salvación es por gracia, hermanos, no es por obra. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tuvo dos propósitos: que fuésemos santos sin mancha delante de Él, no delante de nosotros. Nosotros tenemos muchas fallas y a lo mejor vemos muchas fallas en nuestros hermanos, en nuestra familia, o vemos nuestras fallas, pero debemos de entender que delante de Dios somos santos y sin mancha, porque dice Colosenses que hemos sido revestidos de Él, de tal manera que el Señor no nos ve a nosotros,
si no ve a su Hijo amado Jesús. Y ese es el amor que Dios ha derramado sobre nuestros corazones. Y hay algo aquí en nuestro interior que nos dice que somos hijos de Dios. Y más que temer a la muerte, estamos como Pablo esperando el supremo llamamiento en Cristo Jesús para poder abrazar como estas mujeres a nuestro Maestro, caer rendidos a sus pies y decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Porque no me pagaste por lo que yo hice y me diste algo inmerecido que es mi salvación. Así que, hermanos, no podemos juzgar a aquellos que se han adelantado y que a nuestro parecer posiblemente, según nuestra perspectiva personal, ellos no están delante de Dios. Y es que no hemos entendido la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Efesios, a la iglesia más espiritual del Nuevo Testamento, les dijo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Y a esa salvación hoy quiero invitarte esta mañana. Si tú vienes por primera vez, yo te invito a que vengas al frente. Primero déjame orar por ti, por la situación que traes en tu corazón. Tal vez tienes un problema con tu esposo y con tus hijos. Mujer, si tú tienes un problema con tu esposo y con tus hijos, ven, déjame orar por ti. Hoy es tu día. Tú sabes que yo no te conozco, pero tú estás allá atrás. Ven, ven. Yo quiero hacerte ver que tú no viniste por casualidad. Y lo que estoy hablando es por obra del Espíritu Santo. Ven. Déjame orar por ti. Él conoce tu corazón. Él conoce tu vida y tus circunstancias. Y el Señor hoy ha querido que ore por ustedes.